principalmente de libros infantiles y juveniles. En realidad siempre, bueno, como todo el mundo dice, como que siempre tuve la habilidad del dibujo y la inclinación por todo esto de las manchas y todo, ¿no? Entonces desde siempre tomé talleres y todo, y pues ya cuando entré a la universidad, entré de hecho con la idea de hacer animación, pero en el camino pues me ganó la ilustración y en eso ando. En realidad yo creo que depende mucho del tema y especialmente del proyecto en particular, ¿no? De ahí va a depender el lenguaje que utilizas. Hay historias que pues por su complejidad o extensión es conveniente tal vez hacerlas en cómic, ¿no? Hacer como una serie. Habrá otras que en realidad son tan cortas que conviene más hacerlas en un álbum ilustrado, también dependiendo del público al que lo diriges. Y bueno, obviamente cada una tiene sus propios lenguajes, ¿no? Bueno, sí, sus códigos y lenguajes. Para el cómic, por ejemplo, pues utilizas también, te apoyas de otras cosas como las onomatopeyas, ¿no? Y todo este lenguaje de la palabra. En un álbum ilustrado, por ejemplo, no precisamente, puedes hacerlo con pura imagen. Y ahí se podría decir relativamente que hay menos movimiento, ¿no? El cómic es como un paso entre lo que sería la ilustración y la animación. Creo que para cada ilustrador es muy diferente. Para mí en lo personal, creo que siempre lo abordo más desde mi perspectiva actual, pero tratando de llevarla a una de niño, ¿no? O sea, por ejemplo, es como... A veces nosotros como adultos tendemos a minimizar los problemas de los niños. Es como, ay, perdí un suéter, ¿no? Y el niño está súper angustiadísimo porque perdió su suéter. Entonces lo que creo yo que debemos hacer es transportar esos lenguajes, esos sentimientos que el niño tiene a algo actual para nosotros, ¿no? A lo mejor para nosotros perder un iPad o una laptop con toda nuestra información es lo mismo que para el niño el suéter. Entonces yo creo que en realidad tendríamos que hacer ese comparativo, ¿no? O también el basarse mucho en tratar, es que a veces no es lo mismo, ¿no? Como regresar un poco a la infancia y decir, bueno, ¿qué sentía yo y qué pensaba yo en este momento? ¿No? Cuando yo tenía 5 o 6 años, pero desde luego que ya hay un filtro, ¿no? Uno ya lo ve muy diferente. Entonces creo que funciona más hacer como esa similitud de situaciones. A mí me ha funcionado más. Pues la verdad es que llevo participando en esos catálogos desde el 2003, me parece, estaba yo todavía estudiando en la ENAP y bueno, fue una gran sorpresa porque pues la primera vez que participé quedé seleccionada. No he participado durante todos los años, o sea, han sido 10 años desde entonces, no todos los años he participado, pero bueno, casi, de los cuales me he quedado solamente 4, pero la verdad es que me gusta mucho en el sentido de que puedo hacer lo que quiera, ¿no? Es la oportunidad para hacer mis propios proyectos, mis propias ideas, experimentar técnicas. Y lo curioso es que incluso las ilustraciones que no se han quedado seleccionadas me han traído muy buenas cosas, porque son de las que más, bueno, los mejores trabajos que he tenido han sido por ese lenguaje propio, ¿no? Que he desarrollado, que a veces con editorial, sobre todo con libro de texto, no puedo desarrollar. Entonces, para mí ha sido muy importante eso, como dejar un tiempo ahí agendado para poder desarrollar esto. Y bueno, si tiene un resultado ahí, la verdad es que como todo concurso, pues depende de muchas cosas, ¿no? Muchos factores, a veces incluso de suerte, ¿no? Pero bueno, finalmente son cuestiones subjetivas y pues lo importante es lo que uno haga, ¿no? Y estar satisfecho con ello. Y pues si de repente queda seleccionado está padre, si no, siempre se le puede dar otra salida. He tenido la oportunidad de exponer en el Cerro ya algunos años, de hecho el año pasado tuve ahí mi primera exposición individual y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena porque uno cuando está, o sea, si te ves aquí hacia adentro pues no te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Que de repente cuando sales y en otros lugares te dicen, es que yo veo como esos elementos de México en tu trabajo. Y bueno, de todo, ¿no? Como en Estados Unidos dicen eso, ¿no? Es que esto es un trabajo como muy mexicano y eso es lo que les llama la atención. Y de repente, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en España el año pasado y me decían lo contrario, bueno, que se les hacía que mi trabajo por oscuro tiende al europeo, ¿no? Entonces es como muy curioso ese contraste de visiones, porque por un lado me dicen es que hay mucho color y por el otro me dicen es que es muy oscuro, pero en general pues creo que ha resultado llamativo por eso, ¿no? Tal vez sea como esa mezcla entre la oscuridad y los elementos mexicanos que siempre tienden a ser más alegres, tal vez.
a pesar de que creo que hay mucho de reflejo de lo que es la muerte y todo esto en muchas de mis ilustraciones, en muchos de mis proyectos, pues, por cómo vivimos aquí estos temas, ¿no? Que es tal vez un poco más festivo. Y sí, la verdad es que ha sido gratificante. Me gustaría tener la oportunidad, poco a poco lo estoy haciendo, de incursionar más en otros lugares y pues sobre todo permitir que estas culturas lleguen a uno, ¿no? Y me gusta de todo eso. Pues muchísimas, la verdad es que yo creo que es muy complicado mencionarlas todas, pero como comentaba hace un ratito, en realidad mi gusto por la ilustración empezó por la animación, específicamente de estos monstruos, marionetas, ¿no? Todo esto, pixilación. Y empecé a ver muchísimo animaciones checas, a los hermanos Quay. No sé si han visto los videos de Tool, que son del grupo Tool, unos animados que son buenísimos. Entonces yo creo que Yuribarka, tengo mucha influencia de eso. Así fue como empecé, con toda esa estética pues entre como marioneta, de viejo, un poco macabra, ¿no? Y de ahí ya han ido surgiendo muchos referentes. Ilustradores mexicanos, por ejemplo, me gusta muchísimo el trabajo de Gabriel Pacheco, que ha conocido internacionalmente, de Enrique Torralba, de Claudia de Teresa, ¿no? Muchos europeos, me gusta mucho Antonio Santos, español, Benjamin Lacombe, francés, Rebecca Luxemmer, y bueno, un montón, ¿no? Pero esos serían como mis principales. Sí, mucho todo lo que es Europa, creo que hacia allá es mucho de mi influencia. Generalmente con el libro de texto, pues uno tiene que ser muy literal en lo que dice, porque la intención es que el lector pues entienda con la ilustración exactamente lo que está en el texto, ¿no? Es reforzar ese texto. Y en el libro álbum pues es otra cosa, ¿no? Ahí uno tiene que apoyar el texto, pero en realidad enriquecerlo. Hay que decir cosas que no están en el mismo texto, ¿no? Porque la intención ahí es que sea una lectura muy diferente. Entonces generalmente con el libro de texto ya nos dan unos lineamientos muy definidos, ¿no? Vas a poner el niño en la escuela, debe de tener una libreta en donde se lee tal, y hay fondo, ¿no? Y en el álbum ilustrado pues es muy libre, ¿no? Entonces uno puede representar, a lo mejor el texto habla de una mariposa y uno lo representa con una flor o qué sé yo, con una nube, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas. Creo yo que el libro de texto va encaminado a educar y el álbum ilustrado tiene que ir en realidad a sensibilizar al espectador, ¿no? Al lector. Yo creo que sí, el punto es cómo hacerlo, ¿no? Creo que tenemos una tendencia muy marcada a quererlos proteger de todo, ¿no? Y a los niños no se les habla de la muerte, a los niños no se les dice cómo vienen los niños del mundo, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y en realidad sí se debería, sobre todo en esta época que tenemos tanto contacto, o sea, cualquier niño está a un clic de saber lo que quiera, ¿no? Y si uno no se los hace entender de una manera más amable para que lo pueda digerir y todo, es donde creo que puede haber como conflictos. Yo sí pienso que todos los temas pueden y deberían ser abordados, ¿no? Para ellos. Yo creo que eso sería parte de... Pues es eso, creo que ya no estamos en una época de educar como tal, ¿no? Sino insisto otra vez en esta época de sensibilizar, de aprender nosotros a ser conscientes y también a los niños, ¿no? De que se formen un criterio. Claro, Nicolás 2 veces. Bueno, pues ese fue mi primer álbum ilustrado. Le tengo mucho cariño, especialmente por eso, ¿no? Lo hicimos en 2008. Y la verdad es que fue una muy linda experiencia. Curiosamente, yo no platiqué con Monique hasta que terminamos el libro, ¿no? En realidad todo el tiempo fue un trabajo con Sonia Centeno y con Laura Delgado, que son las editoras de este libro. Y bueno, pues me presentaron el texto y me dijeron, pues a ver, tú proponnos algo y todo. Lo estuve trabajando, pensando, releyendo muchas veces y todo. Llegué con una propuesta y resulta que Mónica había hecho también un storyboard, unos bocetos del mismo libro. Entonces pues fue muy curioso ver cómo habíamos coincidido en algunos bocetos, de lo mismo ya también nace ilustración. Y en otros pues eran totalmente diferentes las visiones, pero las pudimos empatar, ¿no? Y me dio mucha libertad en realidad para hacer el libro.
Entonces pues esa fue una experiencia que me gustó mucho, ¿no? Y además de que la historia pues es un poquito un reflejo, yo creo que de todos los ilustradores, ¿no? El niño que llevamos dentro y así empezamos todos dibujando las paredes y todo lo demás. Ay, sí, bueno, le tengo mucho cariño al gato. Pues es un libro que me tomó un buen rato hacerlo, trabajé en él como 3 años o algo así, porque el texto fluyó muy rápido, pocas correcciones le hice hasta que bueno, ya lo publicaron, se hizo una corrección de estilo y todo, pero con las ilustraciones peleé mucho, no daba con el estilo que yo quería que representara este personaje, ¿no? Así que la versión impresa ya del libro, la final, es como la tercera, y ya antes la había ilustrado por completo y fue así de, no, o sea, no tiene nada que ver, ilustraciones a la basura, ¿no? Y empezar de cero. Pero bueno, fue muy lindo trabajar este proyecto, lo hice en tiempos que tenía pues así libres, ¿no? Del trabajo y todo esto, pero yo creo que es con el proyecto que más he crecido hasta ahora. Ya tengo otros proyectos que bueno, todavía estoy tocando puertas todo para publicarlos, que creo que son técnicamente mejores, pero como que todavía no tienen esa frescura que tiene el gato, que sí es un proyecto al que le tengo tanto cariño, pues, que me representa tanto porque creo que esa niña es como yo, más o menos. No voy a decir que yo soy como Gabicho, que así se llama el personaje, sino más bien es la niña que me hubiera gustado ser, ¿no? Que se sorprende de todo, que tiene ideas, que es muy creativa, que es optimista. Entonces creo que hay mucho de mí en ese libro. Y bueno, pues apenas se publicó el año pasado. Y bueno, pues esperemos que bien, le está yendo bien, parece que lo han estado utilizando en la SEP para dar talleres y cosas así, entonces el libro está gustando. Creo que también el tema que aborda sobre la guerra y la paz, ¿no? Y todo esto, creo que también eso ayuda. En estos tiempos que estamos viviendo ahorita creo que es importante que pues ya desde pequeños pues los niños sean un poco conscientes también del entorno, ¿no? De las cosas que ocurren y pues cómo nosotros sí podemos hacer un poco una diferencia, ¿no? Simplemente con el acto de cambiar nosotros, de ser más amables con los demás y todo podemos marcar mucho. Bueno, este libro lo ilustré hace 2 años, en el 2011. Bueno, fue una experiencia bastante divertida porque la idea, desde que se acercó a mí la editora y todo, ¿sabes qué? Quiero algo como lo que te he visto de tu trabajo, quiero algo como maquetas, tridimensional, por esta idea de que son unas bailarinas, entonces pues queríamos que fuera como una especie de mini teatro, ¿no? Fue un proceso muy largo, nos tardamos como 8 meses en hacer todas las ilustraciones, bueno, estuve trabajando 8 meses en ellas, súper intensas, ¿no? De fines de semana, mañana, tarde y noche, y bueno, experimentando un montón de materiales y cosas. Fue bastante cansado, pero muy gratificante el resultado. Bueno, muchas cosas que me di cuenta que todavía tengo que aprender y todo. Pero la verdad es que desde que leí el texto me gustó muchísimo, que es una idea de María Nieto, se llama, ella es una bailarina en realidad. Y esto fue una puesta en escena, ¿no? Que hizo con unas pequeñas y todo fue primero un espectáculo de danza y de ahí pues ya saltó al libro y bueno, yo siempre he tenido esa tendencia fantástica, ¿no? Y las hadas y la luna, las estrellas y todo eso, entonces el libro fue así como perfecto, además de que teníamos mucho como esta idea de la estética de la pintura de Remedios Varo, ¿no? Como estos personajes muy estilizados, máscaras, cosas extrañas, ¿no? Un poco también animalescas. Y la verdad es que nos ha gustado mucho, pues le está yendo bien, quedó seleccionada en la Bienal de Bratislava, las ilustraciones, bueno, ahorita anda por allá expuesto, y pues ha sido lindo. Nos gustaría hacer una exposición con las maquetas, porque son maquetas grandes, tenemos ahí varias, pues para aprovechar este material, ¿no? Que no se quede nada más ahí, pero bueno, en eso estamos. No voy a pintar un panorama muy rosa porque la verdad no es así. Se puede vivir de ilustración, sí, pero sí tienes que dedicarte mucho, es tiempo completo, saber que hay rachas bastante malas en donde pues simplemente no hay trabajo, ¿no? Definitivamente de álbum ilustrado creo que aquí todavía no se puede, o de literatura, ¿no? De libro infantil y juvenil,
todavía no es, México al menos no es un lugar donde se pueda vivir de ello, ¿no? Es tal vez lo que más nos gusta, lo que más nos llena y más buscamos, pero son pocos los proyectos que... En México se publican muy pocos libros de ese tipo al año, muy poquitos, y somos muchísimos ilustradores. Entonces, bueno, en donde más se puede uno desarrollar es el libro de texto, pero bueno, hablando de editorial, ¿no? Hay muchas otras áreas, bueno, también esta revista como editorial, hay periódico, ahorita ya con las redes sociales y todo, pues hay muchísimo movimiento de mucha ilustración para web y todo eso. Sí se puede, creo que sí, como en todas las áreas, digo, ya no se puede decir que ningún trabajo sea realmente fácil o redituable, ¿no? Ya somos demasiados también de todo, pero sí es algo que se puede y nada más creo que es de constancia y no desesperar, ¿no? Mucho de eso, de repente sí son 8 meses de no he cobrado nada y todo, pero bueno, te vas haciendo tus ahorritos desde el principio y ya sabes que va de rachas así, ¿no? Bueno, es bastante gratificante después de todo. La lectura les ayuda muchísimo a formarse un criterio y eso es bien importante en esto, ¿no? Volvemos a lo mismo. A lo mejor van a la escuela y aprenden a sumar y lo que quieras, pero un criterio, la forma de pensar y eso no te lo da una escuela, ¿no? Como, o sea, no solamente eso, sino que hay que nutrirse de muchas cosas. Y por leer no nada más vamos a entender leer libros, ¿no? Que sería ideal que también lean libros, pero las imágenes se leen, ¿no? Las ilustraciones se leen, las pinturas se leen, que aprendan o sea, yo entiendo por leer que el aprender a ser crítico, a desglosar lo que estamos viendo de su realidad y a partir de eso hacer una propia, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. Y bueno, yo sigo pensando eso, ¿sí? Que los libros son como el mejor acercamiento. En realidad ese seudónimo surgió porque hace años justamente estaba queriendo participar en un concurso de álbum ilustrado y tenía que ponerme un seudónimo. Y pues no, o sea, fue la parte más difícil, creo que el proyecto salió y todo, y el seudónimo no... Siempre como que esta parte de los nombres ha sido muy importante para mí, entonces no me decidía. Y de repente recordé que uno de mis hermanos siempre me estaba con eso de que ay, ya tú nada más quieres armar tus habichuelas mágicas y que te salga todo así como cuando me desesperaba mucho, ¿no? Con mis cosas. Y entonces de repente dije, ah, pues sí, ¿por qué no? Como una habichuela mágica, ¿no? Y entonces de ahí surgió lo de habichuela. Lo usé para ese concurso, pero pues de repente a los amigos les llamó la atención, se les empezó a hacer chistoso y me empezaron a decir habichuela y pues se quedó. Le agarré cariño al seudónimo, pero bueno, viene de ahí, de las famosas habichuelas mágicas. Contar historias, eso es lo que a mí siempre me ha motivado mucho. Me gusta también escribir, me gusta el cine, me gusta la animación, pero la ilustración como que es en donde he encontrado la mejor manera de expresarme. Me gusta mucho como de una sola imagen uno puede tener muchas lecturas, ¿no? Experimentar el contacto con los materiales y eso, creo que esa es la parte que más me gusta, el proceso, ¿no? Y el resultado pues también es divertido ver eso, a lo mejor de repente uno no logra lo que estaba buscando, pero te das cuenta que otra persona ve algo diferente y que también le dice algo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Igual a lo mejor te pueden decir no me gusta nada, pero ya que haya una motivación, que despierte algo en uno mismo y en otra persona, creo que eso es algo que motiva mucho, ¿no? Para seguir en eso.